dolor es en el medio de la columna o si es para alguno de los dos costados, que serían las fosas del riñón. Entonces, esta paciente que consulta por lumbalgia e infección urinaria refiere que hace más de 2 años presenta episodios de infección urinaria a repetición que se manifiestan habitualmente con ardor y frecuencia miccional, sin fiebre. En otras oportunidades se ha hecho cultivos de orina y ha aparecido enterococos fecales y a veces Escherichia coli. En ocasiones siente que la orina es oscura, con olor fuerte, y al realizar análisis aparece infección urinaria. A esto se le suma que hace un par de meses presenta dolor lumbar del lado izquierdo, que no está relacionado con los movimientos, es un dolor sordo que le obliga a veces a tomar analgésicos. Como antecedentes personales, toma levotiroxina por hipotiroidismo, no tiene cirugías y no tiene alergias. Al examen físico presenta un buen estado general, cierta obesidad, sin fiebre, y el resto del examen físico es normal, a excepción de que presenta puño percusión izquierda positiva. Entonces, las preguntas que empezamos a hacernos en este caso es, en primer lugar, ¿qué causas de dolor dolor lumbar pueden aparecer? ¿Alguien me ayuda? Puede ser muscular, puede ser infecciones urinarias, un montón de cosas, no sé. Bueno, La entonces, pielonefritis, la distensión de la cápsula, o sea, por todo el tema de distensión de la cápsula. perfecto. Entonces, lo primero que hay que preguntarle a los pacientes generalmente es, ¿en qué sector te duele? Y esa es una de las preguntas que nos abre mucho el abanico de posibilidades de qué patologías pueden haber, y de esa forma podemos empezar a encarar el probable diagnóstico solamente preguntándole en qué sector de la espalda. No es lo mismo que definamos de que le duele en la fosa renal, de que duelen en los dos riñones al mismo tiempo, que duele la columna. Entonces, si un paciente tiene dolor en la mitad de la columna, es difícil de que sea el riñón el que está afectando el órgano que está afectado. Entonces, lo que hay que ir identificando es qué estructuras pueden estar involucradas en base a la localización del dolor. Si el dolor, como les decía, puede ser urinario, como mencionaron recién, puede ser por fuera de la vía urinaria, puede tener patología torácica, que está mal escrito, puede ser de origen abdominal, osteomuscular o neurológico. ¿Qué causas urinarias, donde está algún órgano de la vía urinaria involucrado, produciría dolor lumbar? ¿Cómo le ha preguntado? ¿Qué causas de origen urinario producirían dolor lumbar? Que mencionaron recién algunas. Urinarias, renales. ¿Qué puede pasar que por alguna situación urológica te esté doliendo la zona lumbar? ¿Alguna pielonefritis? Bien, una pielonefritis. ¿Qué más? Los cálculos renales. Cálculos en el riñón. ¿Qué otra cosa más? Cálculos que están alojados adentro del riñón. ¿Qué otra cosa? Cálculos, ¿dónde más pueden haber? En los uréteres. Cálculos que esté el uréter afectado, y entonces el paciente, ¿por qué le duele el riñón? Que alguien lo mencionó más temprano. Se produce una distensión del riñón, o sea, una hidronefrosis puede ser. Entonces hay una hidronefrosis, como decís, se junta orina en el riñón se distiende y se empieza a dilatar. Y cuando se empieza a dilatar,
esto es una foto de un riñón sacado, se empieza a juntar mucha orina y eso es lo que hace que duela. Entonces, de causas urinarias tenemos las piedras en el riñón, las piedras en el uréter, las infecciones urinarias. ¿Y qué otra cosa puede haber? Otra patología que puede producir dolor en el riñón. Por ejemplo, habíamos visto la clase de tumores de riñón. Entonces hay ciertos tumores que producen a veces sangrado o empiezan a ocupar mucho espacio. Generalmente son tumores bastante voluminosos de riñón que podrían causar dolor. Esa es una situación que es poco frecuente. Lo más frecuente es que si hay dolores, que hay inflamación producto de infección o de piedras. Pero nos ha pasado de tener pacientes que vienen con dolor lumbar, como esta paciente, y que tiene patología torácica. Entonces puede haber derrames pleurales, puede haber tromboembolismo pulmonar que se confunde porque al paciente le duele la zona lumbar o la zona dorsal lumbar. Por eso es bastante importante preguntar y examinar al paciente y poder identificar bien en qué sector de la espalda le está doliendo. ¿Qué patologías, además de las torácicas, urinarias, qué patologías abdominales pueden producir esto? Un dolor en la zona lumbar. ¿El aneurisma de la aorta? Bueno, el aneurisma de aorta, la mayoría de los casos debería ser un aneurisma. ¿Qué le está pasando al aneurisma? ¿Está inficionado? Probablemente el aneurisma no duele a menos que se complique y empieza ahí a presentar un dolor agudo, diferente a la característica que tenía esta paciente. Y por lo general el dolor es más abdominal anterior. Entonces les duele en la zona, por ejemplo, más o menos a la altura del abdomen y en la zona media, donde está la zona umbilical. Podría ser una causa y generalmente es porque el aneurisma se está disecando, se está rompiendo. ¿Vamos? Otra causa de dolor abdominal que puedan irse a la zona lumbar sería cálculos en la vía biliar, tumores pancreáticos, a veces quistes o masas ocupantes del abdomen. Y la causa más frecuente de dolor lumbar, si no es urinario, es la osteomuscular. Entonces acá aparecen todas las patologías degenerativas o inflamatorias de la columna, de los músculos paravertebrales, que pueden producir dolor y generalmente es un dolor que se centra en la zona media de la columna y que puede tener una irradiación hacia la zona del glúteo, de la pierna. Es un dolor que generalmente calma con la posición de estar acostado en reposo y se intensifica cuando el paciente empieza a tener actividad física o empieza a moverse. El dolor del riñón, en contraparte, es un dolor que el paciente le va a doler todo el tiempo, que no va a encontrar una posición que lo calme y no se va a incrementar con la actividad física. Y finalmente puede haber patologías también inflamatorias de la columna, como lesiones metastásicas o tumores primarios, como aparece en este centellograma, y patologías de la piel. Entonces, por ejemplo, el zóster, el herpes zóster, nosotros levantándole y mirándole la piel al paciente, podríamos hacer ya el diagnóstico de por qué le está doliendo el riñón. La idea que con este práctico ustedes, es una de las preguntas del examen, es poder dilucidar estos diferentes diagnósticos, poder elaborar estos diagnósticos diferenciales y cómo llegan al diagnóstico de dolores abdominales o dolores
similares a los cólicos renales o a las lumbalgias producidas por enfermedades del riñón. La presencia de orina oscura, que esto lo hemos hablado, puede ser por diferentes situaciones. Si hay sangrado que produce esa coloración oscura, es lo que llamamos hematuria, que es una presencia de más de 5 glóbulos rojos en orina. Y también hay otras patologías que no son por sangrado. Entonces, orinas coloreadas o contaminación externa. La pregunta de este caso clínico es, ¿qué patologías pueden predisponer a infecciones urinarias? ¿Qué puede llevar a que una paciente tenga estas infecciones urinarias a repetición? El tema de la higiene, la uretra corta, ¿Higiene? Incontinencia. ¿Cómo es el tema de la higiene? claro, o sea, el tema que habíamos hablado cuando vimos infección urinaria, el tema del bidet, de no utilizarlo y de la forma en que se limpian, que tiene que ser de adelante hacia atrás. Bien. Entonces, bueno, en algunos casos se desaconseja en estos pacientes con infecciones a repetición el uso del bidet. ¿Cómo se limpia? ¿Qué otras situaciones podemos ayudar a un paciente a que no tenga infecciones a repetición? Puede ser la diabetes, por la obesidad moderada que tiene la paciente, si es diabética. Bueno, se podría identificar, se puede pedir dentro de los estudios que vamos a pedir una glucemia para ver que no tenga diabetes. ¿Qué otra cosa le preguntarían a esta paciente de 48 años que tiene infecciones a repetición? La actividad sexual. Bien, ¿y qué le pregunto? Sí, después de tener Sí. relaciones va a orinar. ¿Y qué más? Y si está en relación las infecciones urinarias luego de los actos sexuales. Bien. Lo que tenemos que preguntarle es si hay alguna relación temporal donde yo le pregunto, donde la paciente tiene relaciones y a los 2 o 3 días empieza con estas infecciones a repetición. Generalmente este tipo de pacientes que estamos viendo, que es el práctico de litiasis, son pacientes que no tienen, por lo general, esta situación de que tienen relaciones y empiezan con síntomas de infección. Lo que tenemos que preguntarle es, lo que dije recién, es, usted tiene relaciones y a los 2 o 3 días aparece, le preguntamos si orina o no, como dijeron después del acto sexual. ¿Cómo irían estudiando esta paciente? ¿Qué estudios le pedirían? Primero el tema del laboratorio, un cultivo. Igual ya decía que era E. coli. ¿Qué le pregunto? Entonces, No, ha tenido infecciones con Escherichia coli y con enterococos, es decir. ¿Qué bueno, otros? entonces sí, una ecografía para ver cómo están los riñones, para ver si la infección ha subido y se ha hecho una pielonefritis. Bien. ¿Se ve en la pielonefritis en la ecografía? ¿Qué se ve en la ecografía? ¿Qué información vamos a ver? Se puede ver si hay una hidronefrosis en una Bien. ecografía. ¿Se ve hidronefrosis o qué otra información puede haber? ¿Qué puede estar pasando? Un agrandamiento del riñón, una distensión de la cápsula. O
No se va a ver la cápsula distendida, no, se va a ver todo el riñón o hidronefrosis o más grande o una leve dilatación. Porque también puede haber, que habíamos dicho, de qué es el práctico. Litiasis. Una piedra puede haber. Entonces la ecografía nos da esas dos informaciones, es lo que vamos a ir a buscar. Vemos si el riñón está tapado o no, o si tiene una piedra adentro. Esas son las dos situaciones, las dos informaciones que nos da una ecografía rápida. ¿Qué otro estudio le pedirían? También o sea, si la piedra es bastante grande, en la radiografía se podría ver también. Bien. ¿Y qué otra cosa más? Hipotéticamente una radiografía, ¿qué otra cosa le pedirían? A esta paciente, viene con dolor, con infecciones a repetición. Hemograma, serie blanca, PCR, BSG, Bien. ¿Cuál es si viene con dolor, creatinina y uremia, ¿cómo? creatinina y uremia. Bien. ¿A dónde está? ¿En la cancha, Joaquín? No, estoy en el aeropuerto. ¿Qué No, otro porque estudio te pediría? ¿Cuál sería el estudio que les pido a todos los pacientes? Todos los casos clínicos pedimos el mismo estudio primero. Un ataque, No, el que le pido a todos los pacientes primero, en todos los casos clínicos que hemos visto. orina completa. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Cultivo. Con cultivo. Entonces, esta paciente tiene infecciones a repetición, tiene dolor lumbar. ¿Qué es lo que más? Y el dolor, imagínense que la paciente lo localiza en la fosa del riñón. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos más probables? Más probables. De todo lo que dijimos, el dolor está en la fosa del riñón y tiene infecciones a repetición. ¿El diagnóstico más probable cuál sería? la litiasis, Puede haber una litiasis o el otro. El otro dolor de origen renal que hemos hablado. La pielonefritis. Puede tener una infección urinaria. Entonces, ¿qué estudio hay que pedirle? Hay que pedirle una ecografía y un cultivo de orina, porque serían los dos estudios que nos van a empezar a comandar en cómo seguimos estudiando esta paciente. Entonces, esta paciente que además del cultivo y la ecografía le hicieron estos análisis, encuentran algo llamativo en los análisis de sangre, no en la orina y el cultivo, en los de sangre. ¿Hay algo llamativo o no está normal? la urea puede ser que esté elevada, La uremia o la urea, que está mal escrito, sería uremia, generalmente es hasta 45 el valor normal. Entonces, esta uremia está normal. La creatinina, generalmente que es hasta 1.3, 1.4, está normal, tiene 0.91. Los blancos son normales, el hematocrito es normal, y en los análisis de orina tiene 100 a 200 leucocitos por campo, tiene una orina muy contaminada, 30 hematíes, y el cultivo sale un enterococo fecalis mayor a 100.000 colonias, que es sensible a esos antibióticos. Hacemos la ecografía y aparece un cálculo coraliforme.
¿Qué estudio ahí sí le podríamos pedir a este paciente? Cálculo coraliforme, recuerden que son los cálculos que tienen forma de coral, que ocupan los cálices y la pelvis del riñón, que son los más voluminosos que encontramos en el riñón y que afectan y que por lo general se producen por infecciones urinarias a repetición. Entonces, voy a ver si puedo compartir una tomografía. Deme un segundo. ¿Para qué me serviría la tomografía en este caso? Para ver la localización exacta y no sé si se puede ver el tamaño. Bien. Entonces, la tomografía lo que nos va a decir es exacta. La ecografía no tiene una información espacial muy importante. Entonces, lo que vemos con la tomografía es definir bien el tamaño de la piedra, la localización, y en el caso de estas piedras que generalmente están adentro del riñón, la idea es evaluar qué posibles tratamientos podemos llevar adelante. Entonces, nos da información para el tratamiento. ¿Qué haríamos con esta piedra coraliforme? ¿Qué opciones de tratamiento hay cuando las piedras están en el riñón? Tienen gran tamaño, producen síntomas, producen infecciones a repetición. Una litotricia, Bien. Litotricia es romper la piedra. Entonces, ¿de qué forma podríamos romper la piedra? percutánea, con de choque, ¿Cómo? Tania. Entonces, una de las posibilidades, las piedras voluminosas en el riñón se pueden operar de diferentes formas. Una de las posibilidades es hacer una litotricia percutánea. Y una litotricia percutánea es una cirugía donde hay que hacer una punción del riñón a través de la piel, hacer una nefrostomía y ir dilatando esa punción y se coloca un canal de trabajo, que es como un tubito, y por ahí podemos entrar y meter unos endoscopios, llegar a la piedra, fragmentarla y que los fragmentos vayan saliendo hacia el exterior. La otra posibilidad, que a veces lo hacemos, es hacer cirugías a través de la uretra, meter un endoscopio que vaya desde abajo hasta llegar a la piedra y ahí con un láser ir fragmentando, que creo que algunos de ustedes pudieron ver una de las cirugías. Y otra opción es, con una cirugía laparoscópica, llegar hasta el riñón, abrir el uréter y la pelvis del riñón, sacar la piedra y suturarlo. ¿Estamos? Una de las... Ahí les muestro un videito. Entonces, eso es una litotricia endoscópica, que eso es, ahí se está trabajando sobre el uréter, y eso con una fibra láser lo que se llega hasta la piedra y se rompe. ¿Vamos? En este caso, con esta tomografía que les mostré, lo ideal es cuando las piedras están adentro del riñón es hacer una litotricia percutánea o con ese volumen de tamaño, es hacer una litotricia percutánea o laparoscópica. En segunda opción sería hacer una cirugía así por los conductos, porque son cirugías que al tener mucha carga de piedra, es muy voluminosa, es difícil de que todos estos fragmentos salgan por los conductos naturales. Entonces a veces hay que implementar esas técnicas.
Cuando la piedra no es tan voluminosa y tenemos una piedra de 1 centímetro, optamos por estas cirugías, que es meterse con una camarita y llegar hasta ahí, hasta el riñón. Y la otra posibilidad es hacer una litotricia extracorpórea. Para cálculos pequeños que estén dentro del riñón, la litotricia extracorpórea lo que hace es fragmentar con unas ondas de ultrasonido por fuera del riñón. Eso es cuando las piedras están en el riñón. Entonces, si son muy voluminosas, van a litotricia percutánea o laparoscópica, y cuando son de menor tamaño, a la cirugía está flexible con láser o la litotricia por ondas de choque. Ya cuando las piedras están en el uréter, si la paciente hubiera tenido una piedra en el uréter, la mayoría de los casos se trata por vía endoscópica. No funciona la percutánea, no funciona la extracorpórea. Cuando está dentro del uréter, lo mejor es con estas técnicas. Lo otro que quería comentarles es un poco por el tema del cólico renal, que no es el caso clínico que estamos discutiendo. El cólico renal, que es ese dolor agudo que lleva a los pacientes a tener consultas en emergencias, le preguntamos mucho en el final sobre cómo manejar el cólico en la guardia. Entonces, ¿qué causas de dolor abdominal similares al cólico renal pueden existir para hacer los diagnósticos diferenciales? El dolor, acuérdense que el cólico es un dolor que está en la zona, puede estar en la zona lumbar y se irradia hacia los genitales, hacia adelante. Entonces, a veces puede doler también en la zona de los puntos ureterales. ¿Qué causas de dolor abdominal agudo hacen el diagnóstico diferencial de los cólicos? Son similares a algunas de las que comentamos recién, pero suelen tener una presentación más aguda. Entonces, ¿qué patologías se les ocurre que pueden parecerse al cólico? La diverticulitis. Bien, entonces habría que identificar primero de patologías que son del lado izquierdo, del hemiabdomen izquierdo o del hemiabdomen derecho. Del izquierdo, la diverticulitis o los divertículos complicados del intestino del colon descendente es la principal. Es una de las principales diagnósticos diferenciales. ¿Qué otras cosas más? Del lado derecho, La apendicitis y nada, dependiendo de cómo esté el apéndice, de la posición o no. bien, la apendicitis es la principal, y que además de las patologías abdominales o gastrointestinales, ¿qué otras patologías pueden parecerse al cólico renal? El embarazo ectópico. Bien, entonces están las patologías genitales de la mujer, el embarazo ectópico complicado. ¿Qué otra cosa en la mujer? Toda la parte de los ovarios, nada, los quistes, alguna Bien. ruptura. Una ruptura de un quiste, una torsión de ovario, pueden producir ese dolor. Y en el varón, ¿qué patologías genitales se pueden confundir? La orquitis por el dolor diferido, ¿no? Bien, todo lo que habíamos hablado de escroto agudo, la orquitis y la otra causa, Contracción testicular. torsión testicular. Entonces hay muchos pacientes que a veces han consultado, y esto ha pasado por dolor testicular, y los médicos hemos creído que tenían un cólico renal. No se han examinado a los pacientes y al final lo que tenían era una torsión de testículo. Entonces, es siempre importante hacer este camino que les trato de recordar en todos los prácticos, de
bien ir focalizando y haciendo las preguntas correctas para que nos ayuden al diagnóstico y revisar al paciente. Entonces, nombramos estas causas genitales en ambos sexos, intestinales. ¿Y qué otra causa puede haber de dolor? Dolor abdominal similar al cólico renal, que lo dijimos, lo mencionaron más temprano, en pacientes añosos, ¿qué les puede pasar? Toda la parte de la vesícula o una pancreatitis. Y lo que habían nombrado que eran las patologías de la aorta y las complicaciones de los aneurismas de aorta. Entonces, en urgencias, ¿cómo estudiarían un paciente que viene con cólico renal? Para poder hacer este diagnóstico diferencial y poder llegar para certificar que es del riñón el problema o no. ¿Qué estudios tienen en urgencias para dar esa información? Y hablar el riñón directamente con la eco y Bien, ver si viene ahí el problema. entonces en urgencias, que tiene que ser algo rápido, hacen los mismos estudios. Empezamos con una ecografía abdominal. Entonces la ecografía nos va a dar información del riñón, si está dilatado, si tiene una piedra, si tiene líquido libre intraabdominal, intraperitoneal, si tiene la afectación del apéndice, de la vesícula, del ovario. Entonces, la ecografía sería el método, uno de los métodos más importantes. ¿Qué otros estudios podrían pedir en la guardia? Una radiografía de abdomen y pelvis. Bien, ¿y cuál sería el mejor método que pueden pedir en la guardia? Una Para tomografía. pensar que tiene un cólico renal, ¿cuál es el mejor método que evalúa las piedras? La carga de pelvis. ¿Cómo? No se escucha. El mejor método para evaluar piedras en urgencias sigue siendo la tomografía. Entonces, como pueden ver, este caso, bien, ahí lo ve Joaquín. ¿Qué es lo que tiene del lado derecho este paciente? Acuérdense que cuando vemos tomografía, el paciente está invertido. Entonces, este es el riñón derecho. Y en este caso, podemos identificar que esto, que es la vía urinaria, está dilatado, está con mayor cantidad de líquido. Este paciente tiene un cólico renal derecho. Entonces, cuando vamos haciendo la imagen, vemos que hay una piedrita ahí que un poco está nadando dentro del riñón, que no está produciendo molestias, pero cuando seguimos el trayecto, y por eso la tomografía es buena, porque evalúa el trayecto de todo el uréter, que es un lugar que es difícil de identificar con ecografías, vemos que a medida que baja el uréter, siendo este el uréter, tiene esa piedra pequeña que está ahí. Entonces, este sigue siendo el mejor método y está accesible en la mayoría de los centros hospitalarios y lugares de emergencia para evaluar los cólicos renales. Entonces se hace una tomografía sin contraste. Tomografía helicoidal de abdomen y pelvis sin contraste. ¿Por qué no le ponemos contraste? Porque ya el cálculo se ve blanco, o sea, se confundiría, no se podría ver. Bien, porque el cálculo es radiolúcido sería. No, se me ha ido la palabra. Hiperdenso creo que se dice. Hiperdenso, eso. Gracias. El cálculo tiene mayor densidad, entonces el cálculo se ven solos. Y el contraste lo que tiene el mismo color que el cálculo. Entonces cuando empieza el paciente en la fase excretora a orinarlo, se va a tapar la piedra por el contraste. Entonces se hace un estudio que demora 10 a 15 minutos
accesible, que tiene irradiación, es la única contra, pero de esa forma podemos diagnosticar, porque este paciente, si le ponemos el ecógrafo, lo más probable es que veamos la dilatación solamente y no veamos la piedra, que es cuando las piedras están en el uréter son difíciles de identificar con el ecógrafo. ¿Cómo manejarían el dolor en la guardia? ¿Qué le doy al paciente para que no le duela? El Joaquín Niepel dice opiáceos como el tramadol. Bien, puedes darle tramal. ¿Cuál es el mejor? Además de los opiáceos, ¿qué otro? No sé si dijiste otro, pero hay otro. No, no es metamizol. Lo mejor que hay, que es lo más común, es darle diclofenac o ketorolac. Ketorolaco no, ketorolac. Por lo menos acá en Argentina lo decimos así. Entonces se puede colocar una vía, un suero, o se puede hacer intramuscular y pasar ketorolac o diclofenac para tratar el dolor agudo, que el paciente va desesperado a la guardia por el dolor. Entonces, en el caso de que aparte del dolor, ¿qué otros síntomas pueden tener el paciente con el cólico? Náuseas, vómitos, Náuseas. Entonces, lo acompañamos a veces de anti- metoclopramida o alguna medicación para tratar los vómitos. Se trata y en el caso que el paciente mejore, ¿qué recomendaciones le dejarían para la casa? Yo tenía entendido que o sea, si se va a la casa con cálculos, inmersiones de agua tibia, creo. Bien, yo ahora se los voy a pasar ahí al grupo de WhatsApp. Hay unas recomendaciones que se las damos a todos los pacientes, que cuando tienen dolor, lo mejor es colocarse un poco de calor en la zona donde le duele, tomar las medicaciones de los analgésicos, que se tienen que ir con analgésicos vía oral a la casa, utilizando diclofenac o ketorolac cada 8 o 12 horas según dolor. Y otra de las cosas muy importantes que la mayoría de los médicos le decimos que tienen que tomar mucha agua para que larguen la piedra. Y cuando toman mucha agua, a los pacientes les duele más, porque está ingresando al riñón, empieza a ingresar más líquido. Entonces, al estar tapado, se empieza a distender más porque ese líquido no tiene cómo salir. No sé si me explico. Entonces, en el momento que tienen mucho dolor los pacientes, lo que hay que hacer es tratar de que empiecen a tomar menos y de esa forma se toman el calmante, se ponen calor, se quedan tranquilos y cuando el dolor empiece a pasar, ahí empiezan a hidratarse más. Y esa es una cosa que a veces hace que los pacientes fracasen con el tratamiento del dolor cuando lo estamos sobrehidratando. Si tiene dolor, no tiene que tomar líquido porque le va a doler más. Entonces ahí le envié un poco las recomendaciones para que lo tengan. Y la pregunta que le hacemos, aparte, todas estas preguntas se las hacemos a todos en los finales. ¿Cuándo lo internarían a los pacientes? Cuando ya no orina, o sea, cuando haya una obstrucción completa de la vía urinaria. Bueno, si tiene una obstrucción completa, lo que pasa, la gran mayoría de los pacientes van a seguir orinando. ¿Por qué? Primero porque las piedras no suelen
tapar al 100%, en la mayoría de los casos tiene una obstrucción parcial Y y también tiene un porque tienes riñón otro riñón. contralateral que está produciendo orina. Entonces, Si empieza a haber fiebre, bien, si el paciente tiene fiebre y cólico renal, es una de las indicaciones de internación. ¿Por qué? Porque esa orina que está estancada, que no puede eliminarse, al tener fiebre sospechamos que está infectada y eso crea una situación, empieza a comportarse como si fuera un absceso. Entonces, inclusive hay pacientes que se les empieza a poner la orina purulenta y esa es una de las indicaciones de internación, la fiebre. La otra es, como dijiste, que hay una disminución en la producción de orina. ¿Cómo nos daríamos cuenta de eso? ¿Qué tendría que pasar en los análisis, por ejemplo? Eh, no me acuerdo si es la uremia o la creatinina que tiene que estar muy elevada. Porque sé que la Bien, creatinina es muscular, pero no me acuerdo cuál. las dos. La Lo que va a creatinina. Ah, pasar ok. generalmente son las dos. Van a estar las dos alteradas, la uremia y la creatinina. Si hay una alteración del funcionamiento global del riñón, alguna de esas dos o las dos juntas van a estar alteradas. ¿En qué pacientes crees que una piedra de 3 milímetros puede producir una alteración del funcionamiento del riñón? ¿Qué tendría que tener el paciente? Porque generalmente el riñón contralateral puede solventar temporalmente la situación. Entonces, Tiene que ser monorreno. podría ser monorreno, entonces si el paciente en la consulta nos dice soy monorreno y tengo un cólico renal, bueno, esa es una de las indicaciones de internación, la fiebre, el monorreno, o qué puede pasarle al paciente para que se empiece a alterar su funcionamiento renal. Que tenga un solo riñón o que generalmente sea un paciente que viene con una insuficiencia renal, o sea que tiene un funcionamiento renal malo de antemano y encima uno de los dos riñones se tapa. Entonces, esas serían las situaciones que llevan a un paciente a tener pérdida del funcionamiento. Entonces, en estos pacientes que tienen alteración de la función renal, hay que internarlos. Los que tienen fiebre hay que internarlo. ¿Qué otro más hay que internarlo? ¿Qué puede pasar con el paciente que lo empezamos a medicar con una medicación ahí en la guardia? ¿Qué le puede pasar? Y que es una de las principales causas de internación. Que le empezamos a dar la medicación y después le empezamos a cerrar el suero y vuelve a tener el dolor y no puede estar y empieza a patear y a volverse loco. Entonces, cuando el dolor es inmanejable, porque es un dolor bastante intenso, cuando este dolor es inmanejable, los pacientes se quedan internados. Entonces, esas son las situaciones para internarlo de urgencia a un paciente que tiene un cólico. Si el paciente que tiene esta tomografía que habíamos visto, tiene esta piedrita, ¿cuáles serían las primeras alternativas que le puedo ofrecer? Por una piedra de 3 milímetros. una conducta más expectante, Bien, esperar a que lo largue. entonces, si el paciente tiene un buen manejo analgésico, se banca en la situación que está pasando con medicaciones, un dolor que es controlable, que lo puede tolerar, no tiene fiebre, tiene un buen funcionamiento renal y tiene piedras que son de pequeño tamaño, la primera medida debería ser esta, hacer una conducta expulsiva, esperar a ver si la piedra puede largar. Y la puede largar generalmente en un periodo entre 2 a 4 semanas,
y lo podemos esperar sin que haya complicaciones en cuanto al funcionamiento del riñón. Se puede esperar entre 2 a 4 semanas a ver si lo larga. Hay medicaciones que a veces ayudan a dilatar el uréter para que la piedra pase. Entonces, le podemos dar los mismos AINES, el ketorolac o el diclofenac, y agregar unas medicaciones que la vamos a ver en la clase de hiperplasia prostática, que es la tamsulosina, que es una droga que relaja el músculo liso. Entonces, podemos hacer esas medidas para ver si la piedra la larga. Un poco parecido a la pregunta de cuándo lo internamos, sería en qué situaciones habría que intervenir al paciente. Y las respuestas son parecidas. Cuando sea un cálculo muy grande. Bueno, cuando hay un cálculo muy grande, es debatible, porque hay pacientes que también pueden largar cálculos de 1,5 centímetros en ocasiones. Pero ¿cuáles serían las conductas de urgencia? ¿Cuándo hay que operarlo de urgencia al paciente? Decir, a este sí que no puedo tener una conducta expulsiva, porque se va a complicar. Entonces, los mismos, un poco es muy similar, las mismas causas que nos llevan a la internación son las mismas que nos apurarían para operarlo. Entonces, un paciente que está con fiebre, hay que drenar esa orina que está estancada. ¿Cómo drenarían esa orina estancada? Imagínense que tengo, si está la piedra esta derecha que habíamos visto, y tengo toda la orina que está dentro del riñón con pus. ¿Cómo hago para sacarlo? Porque si no, el paciente no va a mejorar su síndrome febril a pesar de los síntomas. Con una urostomía. Se puede hacer una nefrostomía, bien, que es colocar un tubito, una manguerita que llega desde la piel al riñón, hacer una punción y vaciarlo. O la otra, que es lo que tiene del lado izquierdo este paciente, es colocar un catéter doble J, se llama. Es un catéter, están viendo la foto, ¿no? Que es un catéter Sí, que sí. va desde el riñón hacia la vejiga y transporta toda la orina del medio. Entonces las piedras que están en el medio, nosotros lo que hacemos es pasar por al lado de la piedra, ponemos este catéter y de esa forma toda la orina que se forma en el riñón puede ir hacia la vejiga y drenarse. Entonces, estos catéteres doble J se los colocamos a los pacientes cuando tienen dolor que no lo toleran, cuando tienen fiebre, cuando tienen alteración de la función del riñón. Y con eso nosotros podemos solucionar temporalmente el problema. Entonces, las mismas indicaciones de internación serían generalmente las mismas indicaciones de cirugía. Si los pacientes aguantan y no están complicados, se puede esperar entre 2 a 4 semanas a ver si largan las piedras. ¿Alguna duda con todo esto de litiasis? No, doctor. Bien. Bueno, no los quiero molestar más por el día. Y me gustaría que vayamos viendo ahí por el WhatsApp cuándo nos juntamos la próxima, porque tengo un viaje la semana que viene. Así que creo que quedan 2 prácticos y eso los podemos resolver ahí. Vamos coordinando por el WhatsApp, si les parece. Bueno. Sí, doctor. Bien, perfecto. Muchas gracias por conectarse. Gracias, doc. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Suerte.